Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha conversación y curiosidad entre los fans del carismático actor turco Can Yaman. Como bien indica el título, vamos a desentrañar las declaraciones de la madre de Can Yaman. ¿Qué dijo realmente? A veces la información que circula sobre figuras públicas puede ser confusa o incluso distorsionada, y queremos poner las cosas claras y analizar qué ha dicho realmente la madre de Can, Gulden Yaman, y qué implicaciones podría tener todo esto. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día de las últimas noticias y análisis sobre tus celebridades favoritas, no olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte nada. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Bueno, vamos a lo que nos interesa. La figura de Can Yaman es, sin duda, una de las más populares y comentadas en el mundo del entretenimiento. Su meteórico ascenso a la fama, su atractivo físico y su personalidad desbordante lo han convertido en un ídolo para millones de personas. Pero como suele ocurrir con las estrellas, su vida personal, y la de su familia, a menudo se convierte en objeto de especulación. En este caso, los focos se han centrado en su madre, Gulden Yaman, y en algunas declaraciones que supuestamente ha hecho sobre su hijo, su carrera y su vida amorosa. La verdad es que en el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación, a veces una frase sacada de contexto o una noticia mal interpretada puede crear un revuelo innecesario. Por eso nuestro objetivo hoy es ir a la fuente, o al menos a las informaciones más fiables y contrastadas, para entender qué ha dicho realmente Gulden Yaman y cómo ha sido recibido por la prensa y los fans. Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la supuesta intervención de la madre de Can en su vida sentimental. Se ha rumoreado e incluso se ha publicado en algunos medios, que Gulden Yaman tiene una opinión muy fuerte sobre las parejas de su hijo y que incluso podría estar influyendo en sus decisiones. ¿Hay algo de cierto en esto? Vamos a analizarlo. Recordemos que Can Yaman, como muchas otras celebridades, ha tenido relaciones sentimentales que han acaparado portadas. Y en muchas ocasiones, los familiares de los famosos son preguntados por los periodistas sobre estos temas. La señora Yaman, al ser la madre, es una figura natural de interés. Sin embargo, es importante distinguir entre una pregunta directa sobre su hijo y una declaración pública suya. En algunas ocasiones, se ha reportado que Gulden Yaman ha sido abordada por la prensa a la salida de eventos o en momentos cotidianos. Ante preguntas sobre las parejas de Can, sus respuestas han sido, por lo general, cautelosas. Lo más habitual es que una madre, por mucho que su hijo sea una estrella, hable con amor y preocupación por él, pero sin entrar en detalles íntimos o juicios públicos. Si ha habido alguna declaración que se interprete como una opinión, es probable que provenga de un contexto de cariño maternal, como desearle felicidad, o que simplemente responda a la pregunta de si aprueba o no a una determinada persona, lo cual es natural en cualquier familia. Sin embargo, la línea entre la preocupación maternal y la interferencia en la vida de un adulto es muy fina, y más aún cuando ese adulto es una figura pública con una agenda apretada y una vida bajo los focos. Lo que algunos medios podrían haber interpretado como una declaración fuerte o una interferencia podría ser simplemente la expresión de una madre que desea lo mejor para su hijo, que se preocupa por su bienestar y que quizás también siente la presión mediática que rodea a su hijo. Otro aspecto que ha generado interés son las opiniones de Gulden Yaman sobre la carrera de Can. ¿Apoya su éxito? ¿Le preocupa la intensidad de su fama? Es lógico pensar que una madre estaría orgullosa de los logros de su hijo. Can Yaman ha trabajado arduamente para llegar a donde está, y es innegable que su éxito internacional es algo que cualquier madre celebraría. Lo que sí hemos podido ver en algunas entrevistas o declaraciones suyas recogidas por la prensa turca, es que Gulden Yaman valora la dedicación y el esfuerzo de su hijo. Ha expresado en ocasiones su admiración por la disciplina y el compromiso de Can con su profesión. Es posible que, al igual que muchas madres, también exprese cierta preocupación por las largas jornadas de trabajo, el estrés y la exposición constante, pero siempre desde una perspectiva de amor y protección. A veces la prensa busca titulares jugosos, y una madre que habla de su hijo famoso es un objetivo fácil. Si Gulden Yaman ha dicho algo que se ha viralizado, es importante preguntarnos si esa declaración fue voluntaria, si fue en un contexto privado y se hizo público, o si fue una respuesta en una entrevista donde se le presionó. Un ejemplo común es cuando se le pregunta a la madre de un actor si le gustaría que su hijo se casara o tuviera hijos.
Su respuesta natural, especialmente en culturas donde la familia tiene un peso importante, suele ser positiva, deseándole un futuro feliz. Pero esto no significa que esté presionando a Khan o que esté dictando sus decisiones. Simplemente está expresando un deseo universal de una madre. Hemos visto que en ocasiones se le atribuyen frases como mi hijo está solo, o estoy buscando una novia para él, pero la realidad es que tras una búsqueda más detallada y contrastada, estas afirmaciones suelen ser exageraciones o interpretaciones sensacionalistas. Si Gulden Yaman ha dicho algo parecido, probablemente lo ha dicho en un tono ligero, quizás con un toque de humor, o en respuesta a una pregunta directa y con la intención de proteger la privacidad de su hijo sin entrar en detalles sobre sus relaciones. Es fundamental recordar que Khan Yaman es un adulto, y aunque su madre pueda tener una relación cercana y afectuosa con él, las decisiones finales sobre su vida personal y profesional recaen en él. Las declaraciones de su madre, cuando existen, suelen ser un reflejo del amor y el apoyo de una familia, y no de una directriz impuesta. Los medios a veces tienden a magnificar pequeñas declaraciones para crear controversia o interés. Es posible que haya habido algún malentendido, alguna frase que se sacó de contexto, o incluso alguna información no verificada que se propagó rápidamente. La dinámica de las redes sociales hoy en día facilita enormemente la difusión de rumores, y es ahí donde a menudo se genera la confusión. Lo que sí es innegable es el cariño y el respeto que Gulden Yaman parece tener por su hijo. En las pocas apariciones públicas donde se le ha visto junto a Khan, o en las entrevistas donde se le ha preguntado por él, siempre ha mostrado una actitud de orgullo y de afecto. Esto es lo que una madre suele sentir por su hijo, especialmente cuando ha alcanzado un nivel de éxito tan considerable. Para poder responder a la pregunta principal de este vídeo, ¿qué dijo realmente la madre de Khan Yaman?, debemos ser muy cautelosos con la información. Si bien ha habido reportes de que ha hablado sobre su hijo, la mayoría de las veces sus declaraciones son genéricas, centradas en el amor maternal, el orgullo por sus logros y quizás alguna preocupación por su bienestar. Las afirmaciones más sensacionalistas sobre interferencia en su vida amorosa o dictámenes sobre su carrera suelen carecer de fuentes sólidas y contrastadas. Es posible que en algún momento Gulden Yaman haya hecho una declaración específica que se haya interpretado de manera diferente. Por ejemplo, si se le preguntó sobre una relación pasada de Khan y ella expresó un deseo de que él encontrara la felicidad, esto podría haber sido titularizado como una crítica a su expareja, cuando en realidad era un simple deseo maternal. En resumen y para ir concluyendo este análisis, la madre de Khan Yaman, Gulden Yaman, ha sido objeto de atención mediática debido a su relación con el famoso actor. Si bien ha habido reportes de sus declaraciones, la mayoría de ellas parecen ser expresiones de amor maternal, orgullo por la carrera de su hijo y, ocasionalmente, alguna preocupación por su bienestar. Las afirmaciones más polémicas o sensacionalistas, como la interferencia directa en su vida sentimental o profesional, carecen de evidencia sólida y son, en muchos casos, producto de interpretaciones exageradas o rumores infundados. Lo más probable es que, como cualquier madre, ella desea lo mejor para su hijo, apoyando su camino y esperando su felicidad. Espero que esta aclaración haya sido útil para entender mejor qué se dice y qué se ha dicho realmente sobre la madre de Khan Yaman. A veces la verdad está en los detalles y en la forma en que se interpretan las palabras. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Han visto alguna declaración de Gulden Yaman que les haya parecido especialmente importante o interesante? Déjenme sus comentarios abajo, siempre estoy deseando leerlos. Y si les ha gustado el contenido de hoy, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Khan Yaman, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.